Crecí sin ir a campamentos de verano principalmente porque mis padres no podían permitírselo. Recuerdo que un año pregunté si podía ir, pero la idea fue rechazada rápidamente ya que mis padres apenas podían llegar a fin de mes. Sin embargo, pude asistir a campamentos deportivos en verano, que eran similares a los campamentos de verano típicos, excepto que te centrabas principalmente en un deporte específico, en mi caso, el baloncesto. Solo era una semana durante el verano y hacíamos ejercicios, jugábamos partidos, comíamos, hacíamos amigos y simplemente lo pasábamos bien. Después de graduarme, mi vida tomó un rumbo que nunca esperé. Comencé a entrenar baloncesto a nivel de secundaria y a enseñar los fundamentos del juego a niños de primaria. Después de un primer año exitoso como entrenador, me acerqué a la comunidad para ver si un campamento de baloncesto de verano sería algo que les interesaría. Quedé abrumado por el apoyo que recibí, así que antes de que terminara el año escolar encontré un gimnasio para alquilar y decidí organizar un campamento de baloncesto para niños desde 4º grado hasta 10º grado. Sería por orden de llegada, y cuando todos los lugares estuvieran llenos, eso sería todo. El campamento sería de lunes a sábado y también sería un campamento de pernoctación. Para mi absoluta alegría, todos los lugares se llenaron en solo un par de días. No podía esperar para comenzar en esta aventura mía. Cuando estábamos empacando nuestras cosas en el último día de inscripciones, un hombre muy enojado entró en el gimnasio gritando, diciendo, ¿a dónde crees que vas? Estoy inscribiendo a mi hijo ahora mismo, así que espera. Inmediatamente me molestó el tono de este tipo, pero aún así le dije con calma, lo siento, señor, todos los lugares están llenos. Lo lamento, desearía poder llevar a todos los niños. Bueno, este tipo no lo aceptó. Comenzó a hacer un escándalo pateando sillas. Traté de calmarlo para poder explicarle por qué solo podía llevar a un cierto número de niños, pero él no dejaba de hacer su escena de pataleta. Sinceramente sentí lástima por el niño. Afortunadamente el niño no estaba con él, así que no tuve que presenciar eso. Pero entiendo lo que se siente querer darle algo a tus hijos, y a veces el mundo dice no. Finalmente se fue después de unos minutos, gritando sobre cómo no había visto lo último de él y que me arrepentiría. Ahora como entrenador, he sido amenazado por padres 1.000.000 de veces y nunca lo tomo en serio. La mayoría de las veces, los padres solo quieren lo mejor para sus hijos, y dicen tonterías todo el tiempo, así que traté este incidente de la misma manera. Finalmente llegó el tiempo del campamento. Organicé el campamento mucho como los campamentos de baloncesto a los que fui cuando era niño. Ejercicios, partidos amistosos, tiempo libre, e incluso algunos juegos divertidos para la construcción de carácter y camaradería del equipo. Mi equipo de entrenadores y yo realmente trabajamos duro con los niños el primer día. Esa primera noche, casi todos los campistas estaban dormidos a las 8 o 9 p.m., lo cual fue genial para nosotros, ya que no tuvimos que tratar de controlar y calmar a docenas de adolescentes. Este patrón de trabajo duro y noches tempranas continuó durante un par de días. El miércoles solo tuve un niño que quería irse a casa, y después de una buena conversación, lo convencimos de que se quedara. Esa noche, alrededor de las 11 p.m., estaba haciendo mi ronda para asegurarme de que todos los niños estuvieran dormidos, o al menos en la cama y no distrayendo a los demás. El lugar del campamento estaba en una escuela antigua que ya no se usaba para clases, pero estaba actualizada y era realmente bonita. Para darte una mejor idea, los campistas dormían en varias aulas. Antes de que te rasques la cabeza y preguntes cómo, antes de que comenzara el campamento, entramos y convertimos las aulas en corredores habitables. Eran muy parecidos a las cabañas que verías en un campamento de verano al aire libre, solo que dentro de una escuela antigua. Ahora, después de mi recorrido, pude confirmar que la mayoría de los niños estaban dormidos, o al menos en sus camas. Al otro lado de los cuartos de dormir estaba el gimnasio. Para llegar al gimnasio tenías que caminar por un largo pasillo y luego cruzar la cafetería, que también albergaba el escenario donde los estudiantes alguna vez habían realizado obras de teatro y espectáculos de banda. Mientras caminaba por la cafetería podía escuchar algo proveniente del escenario. Lo atribuí a alguien en el escenario pidiendo a quien quiera que estuviera allí que bajara. Supuse que era solo uno de los niños o un entrenador o algo así, pero no podía entender por qué estarían allí. Grité de nuevo y no obtuve respuesta,
Estaba claro que había alguien allí porque el ruido que escuché eran claramente pasos, lo que era inconfundible. Con mi voz de entrenador severo grité: «Bien, te di una oportunidad, voy para allá». Salté al escenario y estaba iluminando con mi linterna por todos lados. No podía ver a nadie y ahora no podía escuchar nada. Justo cuando estoy a punto de alejarme, detrás de una de las cortinas, escucho una voz. Era una voz enojada y baja que decía: «Te dije que te arrepentirías». Iluminé con la luz en los bolsillos oscuros de la cortina, y desde ese tipo de vacío negro vi a alguien lanzarse hacia mí. Inmediatamente pude decir que era el tipo, el padre enojado de las inscripciones. Antes de que pudiera reaccionar, me había derribado en el escenario y comenzó a lanzarme puñetazos. Uno de los otros entrenadores escuchó el alboroto, corrió y, afortunadamente, arrancó al tipo de mí. Este tipo estaba volviéndose loco, agitándose por todo el escenario. No tuve más remedio que, una vez que lo sujetamos, llamar a la policía. Gracias a Dios llegaron rápido y escoltaron al hombre fuera del edificio. Pero créanlo o no, aquí es donde la historia realmente se vuelve loca. Resulta que el hijo del hombre ya estaba inscrito en el campamento. Estaba separado de la madre del niño y no tenía su custodia. Aparentemente, el hombre tampoco estaba mentalmente bien, lo cual es bastante obvio ahora. La madre nos dijo a nosotros y a la policía que le había informado varias veces que había inscrito a su hijo en un campamento, y supongo que él estaba molesto porque no pudo inscribir a su hijo él mismo, alegando que era trabajo de un padre o alguna razón extraña como esa. Era una situación muy complicada y tuve que pasar la mayor parte del día siguiente contactando a los padres y haciéndoles saber lo que había pasado y que sus hijos estaban seguros. Ese fue el único incidente que ocurrió así, y estoy agradecido de que no arruinara el campamento. Fue aterrador en el momento, y cada año antes del campamento pienso en ese tipo. No tengo idea de cómo entró, ya que todas las puertas estaban cerradas y no había ventanas por las que pudiera entrar. Lo único que puedo pensar es que llegó el primer día y estuvo escondido en la escuela todo el tiempo que estuvimos allí, lo cual solo de pensarlo me da escalofríos. Me hace pensar que incluso cuando crees que estás seguro, nunca sabes realmente quién podría estar observándote. No me di cuenta de lo perturbadora que era esta historia hasta hace poco, cuando se la conté a mi novia y a todas sus amigas. Supongo que soy algo despistado para ciertas cosas y soy terrible captando señales. Mi novia estuvo coqueteando conmigo durante semanas y yo no tenía idea, así que sí, no soy el mejor pensando demasiado las cosas. Hace años, cuando tenía 15 o 16, no recuerdo bien, asistí a un campamento de verano cristiano. No era un lugar donde te imponían la religión o algo así, simplemente usaban ese nombre cristiano para atraer a la gente al campamento. En esta parte del país, o eres cristiano o no eres nada. Mis padres también pensaron que sería una buena idea enviarme al campamento, pensaron que me ayudaría a socializar y a hacer amigos, ya que soy bastante torpe socialmente. Bueno, tenían algo de razón. Conocí a Lautaro el primer día del campamento. Él llevaba una camiseta del Capitán América, y yo llevaba una gorra del Capitán América. Nos reímos por eso e instantáneamente conectamos. Lautaro era como yo, socialmente torpe, con un sentido del humor seco y un enorme nerd de los cómics. Pasamos literalmente horas hablando de cómics y de lo que nos gustaría ver en películas algún día. Y esto fue mucho antes de que existiera el MCU. Creo que Iron Man 1 acababa de salir antes de que comenzara el campamento, y este amor por los cómics fue lo que finalmente separó a Lautaro y a mí del resto del campamento. Todos se dividían en grandes grupos y hacían todo tipo de actividades, y nosotros nos quedábamos atrás solo para pasar el rato. Ambos odiábamos el agua, así que nos saltábamos cualquier actividad de natación. Un día, Lautaro me trajo un montón de hojas de papel y me mostró su habilidad para dibujar. El chico era increíble dibujando. Me dijo que escribiera algunas de las ideas para mis historias de superhéroes y él las ilustraría. Me encantó esta idea. Llegó al punto en que ni siquiera me daba cuenta de que estaba en el campamento. Estaba ciego a todo lo demás en el mundo, excepto por mi nuevo amigo, y parecía que él sentía lo mismo. Nos quedábamos despiertos hasta altas horas de la madrugada escribiendo e ilustrando nuestros propios cómics. Una noche, uno de los consejeros decidió hacer una caminata nocturna,
Nos vio despiertos con nuestras linternas dibujando y escribiendo y no se molestó demasiado porque no estábamos haciendo nada malo. Pero aún así nos hizo guardar todo y acostarnos. Nos molestó, pero ninguno de nosotros era de romper las reglas, así que hicimos lo que nos dijeron. La siguiente noche nos quedamos despiertos y seguimos con lo nuestro. Hablamos de asegurarnos de estar un poco más atentos y de agacharnos de inmediato si escuchábamos algo para no meternos en problemas. En algún momento escuchamos a alguien afuera. Apagamos nuestras linternas y saltamos a nuestras camas. Podíamos escuchar pasos afuera de nuestra unidad. La caminata continuó hasta que estuvo frente al edificio, y la caminata era lenta y simplemente no se sentía bien. Pensé que tal vez estaba tratando de ser sigiloso para atrapar a alguien rompiendo las reglas, pero se sentía incorrecto por alguna razón. Lautaro y yo dormíamos en el lado opuesto de la habitación, así que la puerta estaba probablemente a 6 metros de distancia si tenía que adivinar. Podíamos escuchar cómo el picaporte comenzaba a moverse, pero por alguna razón nadie entraba. Lautaro y yo nos hicimos contacto visual y él pronunció las palabras, ¿qué está pasando? Yo solo sacudí la cabeza porque no sabía. Lautaro se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Susurró, «Hey, ¿quién es?» Nadie respondió de inmediato y él me miró y se encogió de hombros. Luego un susurro vino del otro lado de la puerta. «Hey, soy John, abre la puerta rápido». Ambos estábamos confundidos, solo conocíamos a un John en el campamento y él estaba durmiendo en nuestra unidad. Lautaro susurró de vuelta y dijo, «Lo siento, ¿quién?» «El único John que conocemos está durmiendo justo aquí». La voz hizo una pausa de nuevo y no respondió, y luego el picaporte comenzó a moverse de nuevo. Quienquiera que fuera estaba tratando muy duro de entrar en la unidad. Finalmente, dijo algo de nuevo. «Solo abre la puerta, amigo. Solo estoy tratando de asegurarme de que todos estén bien». Lautaro tomó la sabia decisión y dijo, «Lo siento, hombre. Los consejeros tienen una llave. Ve a preguntarles». Comenzó a caminar de regreso a la cama y quienquiera que fuera, comenzó a intentar abrir la puerta de nuevo. Ambos nos quedamos mirando durante unos segundos y luego comenzamos a escuchar el fuerte golpe de quienquiera que estuviera afuera, y ahora estaban lanzando su cuerpo contra la puerta. Solo lo intentaron hacer eso unas 2 o 3 veces, y luego se detuvieron inmediatamente. Nos metimos en nuestras camas y simplemente nos quedamos callados. No teníamos ni idea de qué se trataba eso. Después de varios minutos escuchamos el picaporte una última vez, y luego se detuvo por última vez esa noche. Escuchamos los pasos alejarse fuera de la unidad y luego se fueron. Al día siguiente vi a un montón de consejeros hablando y parecían asustados por algo. No dijimos nada porque supusimos que probablemente era alguien jugando una broma o algo así, y no queríamos meternos en problemas. El resto del campamento continuó, y Lautaro y yo notamos que los consejeros ahora estaban vigilando toda la noche. Parecía que uno estaba despierto a todas horas de la noche. El último día les contamos lo que había pasado esa noche y uno de ellos se puso blanco como un fantasma. Dijo, probablemente era solo alguien jugando una broma. No hay nada de qué preocuparse». Luego fue e inmediatamente comenzó a hablar con otro de los consejeros. Nos fuimos a casa y honestamente no pensé mucho en ese incidente, hasta que la historia surgió orgánicamente recientemente cuando estábamos todos juntos. Todavía estoy increíblemente cerca de Lautaro, e incluso lo llamé la noche que le conté a mi novia, y él corroboró toda la historia. Ella piensa que quienquiera que fuera este John, tenía malas intenciones y tal vez lo hizo. Su actitud y todo sobre él parecían fuera de lugar, y cuando lo pienso y pienso en cómo actuó todo el mundo después de esa noche, tiene sentido que podría haber sido alguien con malas intenciones. ¿Qué piensas? ¿Tenía este tipo malas intenciones o simplemente era un campista haciendo una broma que pudo haber ido demasiado lejos? Cuando era más joven estaba desesperado por encajar e intentaría cualquier cosa para ser considerado uno de los chicos populares. A los 15 años, mis padres me enviaron a un campamento de verano. Estaba emocionado por la oportunidad de hacer nuevos amigos y, con suerte, convencer a los otros campistas de lo genial que realmente era, o tal vez incluso convencerme a mí mismo. Al llegar, me sentí atraído instantáneamente por los niños que pensé que parecían divertidos. Había un grupo de 4 chicos parados cerca de una de las cabañas. Todos tenían cabello despeinado y parecían patinadores,
lo cual en ese momento era lo que todos los chicos populares hacían, al menos en mi mente. El líder de este grupo, que parece una forma apropiada de describirlo, era un chico llamado Ramiro. Llevaba una gorra de los Dallas Cowboys hacia atrás y entretenía a los otros chicos con ciertos chistes. Cuando me acerqué al grupo, empecé a reírme de la historia de Ramiro, aunque no entendí su broma. Mi falso entendimiento de la historia fue suficiente para ser aceptado en este grupo. Unos días después, en el campamento, estaba claro que había elegido al grupo Cool. Todos los campistas más jóvenes pensaban que éramos bastante geniales, y todos los campistas de nuestra edad siempre reían de lo que decíamos, y rápidamente nos convertimos en los chicos graciosos, metiéndonos en problemas casi todos los días por hacer tonterías. Esto fue justo durante la época de Johnny Knoxville en MTV y todo eso, así que pensábamos que éramos geniales haciendo trucos y acrobacias peligrosas por todo el campamento. Ramiro incluso convenció a un campista llamado Michael de saltar desde el techo de una de las cabañas hacia un árbol, alegando que él lo había hecho millones de veces. Bueno, Michael lo hizo y la rama del árbol se rompió, causando que Michael cayera. Creo que se rompió el brazo. Ramiro no se metió en problemas y a Michael lo obligaron a dejar el campamento, y fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que Ramiro quizás no era tan genial como pensaba. A medida que avanzaba el campamento, empecé a molestarme más con Ramiro. Tal vez estaba madurando más o tal vez solo veía a través de su pequeño juego, pero de cualquier manera, solo estaba pasando por los movimientos. Al principio todos reían de Ramiro y lo amaban, pero ahora todos empezaban a molestarse con él, y mucho como yo, estaba obsesionado con estas bromas y jugaba bromas a los campistas que consideraba nerds o inferiores a él. Una noche, nuestro grupo estaba sentado alrededor de nuestras literas contando historias de miedo e historias sobre cosas que habían pasado en nuestras ciudades natales, y fue entonces cuando Ramiro intervino y tuvo que superarnos a todos. Con una voz confiada y casi arrogante, Ramiro comenzó a contarnos una historia y dijo: ¿Creen que esas son historias de miedo? Esperen a escuchar esta. Estaba esperando el momento adecuado para sacar esto, pero esta noche parece una buena noche. Les dije antes que mi hermano vino a este campamento hace años cuando tenía mi edad. Él dijo que en el bosque hay una cabaña abandonada. No está lejos de aquí, pero está en la dirección que no tomamos para las caminatas y otras actividades. Esta cabaña está realmente embrujada. El viejo director del campamento solía asesinar a sus víctimas en esa cabaña hasta que fue atrapado y murió intentando escapar de la policía. Dicen que su espíritu todavía ronda la cabaña. Si visitan la cabaña embrujada en noches tranquilas como esta, pueden escuchar los espíritus fantasmales de todas las pobres almas que el director del campamento se llevó. No lo creí ni por un segundo. No soy una persona que crea en lo paranormal, pero aparentemente el resto de los chicos sí lo eran, y como todos parecían estar a punto de llorar, rodé los ojos y Ramiro continuó su historia. Dado que no creía a mi hermano, él me dijo exactamente cómo llegar a la cabaña. Si ustedes quieren, podríamos encontrarla ahora mismo. Hubo una protesta inmediata del grupo. Fui el primero en hablar diciendo: de ninguna manera, amigo. No porque me asuste tu estúpido fantasma, sino porque tengo miedo de ser atrapado y expulsado del campamento. Ramiro se rió y me llamó algo que no voy a escribir aquí, y siempre tenía una forma de manipular a la gente para que hiciera lo que él quería. Después de varios minutos de debate, consiguió que todos estuvieran de acuerdo en IR, excepto yo, y fui etiquetado como el cobarde del grupo. Él dijo: si no te asustan los fantasmas, entonces no te importará ser el que entre en la cabaña. Si haces eso, tendremos que decirle a todos aquí lo valiente y duro que eres. Sí, tristemente eso fue lo que él dijo, y eso funcionó en mí. Más por enojo y molestia, finalmente acepté ir. Empezamos a caminar hacia el denso matorral del bosque. Una vez que las luces del campamento quedaron fuera de la vista, encendimos nuestras linternas mientras viajábamos por la parte del bosque donde no había senderos. Había apenas espacio para caminar. No estoy seguro exactamente de cuánto caminamos, pero después de un rato, no podía creer lo que veían mis ojos. Frente a mí había una vieja cabaña destartalada, dominada por la naturaleza que la rodeaba. Empecé a escuchar a algunos de mis compañeros de litera diciendo: no puede ser, y otras formas de solo charla banal, y empecé a pensar para mis adentros: quizás Ramiro estaba diciendo la verdad después de todo. Él exigió que yo fuera a revisarla, y yo estaba asustado.
Pensé en su historia y, aunque no creo en fantasmas, solo estar alrededor de esta cabaña abandonada en medio de la noche después de escuchar esa historia, honestamente, sentí que iba a orinarme encima. Empecé a ser incitado por el grupo, escuchando cosas como «eras tan duro, ¿qué pasó?», y otras formas de burla. Tenía que revisarla, ya que había llegado hasta aquí, podría también hacerlo, y lentamente me dirigí hacia la puerta. Entré de golpe, pude entrar y esto era más grande que una cabaña. Era más como una pequeña cabaña, tal vez del tamaño de un apartamento estudio o algo así, o incluso un apartamento de una habitación. El interior estaba completamente destruido y mientras caminaba y alumbraba con mi linterna, noté algo extraño en el suelo. Había una botella de cerveza y no estoy bromeando, estaba fría cuando la toqué. Podía ver el anillo de condensación de la botella en el suelo de madera. Alumbré con la luz hacia adelante y más allá en la distancia había una bolsa de plástico y saliendo de la bolsa de plástico había una bolsa de papas fritas abierta. En ese momento no pude juntar las piezas en mi cabeza lo suficientemente rápido. Estaba intrigado, asustado y confundido todo al mismo tiempo. En la parte trasera de la cabaña parecía haber una pequeña habitación, y cuando finalmente llegué a esta habitación, me detuve y alumbré la luz por todo el lugar. A medida que la luz llegaba a la esquina de la habitación, la vi. Una mujer de pie allí, y juro por Dios que mi piel se volvió legítimamente fría, y me sentí inmediatamente enfermo. Ella levantó las manos y en una especie de voz temblorosa dijo, «No digas nada». No parecía asustada, parecía casi enojada, como si me estuviera advirtiendo. Escuché a Ramiro gritar desde afuera si estaba bien, y no respondí porque la mujer estaba sacudiendo la cabeza indicándome que no lo hiciera. Después de mi breve silencio y contra mi mejor juicio, decidí gritar la palabra «corran» y empecé a correr fuera de la cabaña. Escuché a la mujer maldecir algo, pero no me volví, aunque pude escucharla luchando por correr a través de la cabaña, aparentemente persiguiéndome. Cuando salí, grité al grupo que había alguien allí y que necesitábamos correr. Todos me miraron confundidos como si estuviera bromeando con ellos, pero luego la mujer saltó por la puerta gritando algo ininteligible hacia nosotros, y todos inmediatamente corrimos de regreso al campamento gritando. Inmediatamente nos encontramos con la mitad del personal que estaba frotándose los ojos, pero increíblemente molesto porque nos habíamos escapado. Traté de explicarles lo que pasó. Traté de explicar que había una persona viviendo en esa cabaña del campamento, pero no nos creyeron. Dijeron que iban a llamar a nuestros padres a la mañana siguiente, lo cual me entusiasmó. Ahora quería irme a casa. A la mañana siguiente, el director del campamento entró en nuestro búnker y nos sentó a todos. Nos dijo que se levantaron temprano y fueron a la cabaña en el bosque y vieron exactamente lo que describimos. Incluso encontraron múltiples huellas que iban en dirección opuesta. Por nuestra seguridad decidieron terminar el campamento temprano para todos, no solo para nuestro grupo específicamente. No sabían si esta mujer o tal vez varias personas eran peligrosas, y definitivamente no valía la pena arriesgar nuestras vidas. Estoy tan agradecido de haber salido de esa situación ileso, y me ha afectado mentalmente durante años. Pero eventualmente, llegué a la paz con el incidente. Nunca volví a hablar con ninguno de esos chicos, especialmente no con Ramiro, aunque dijeron que fue algo extremo hacer todo eso. Al final del día, no tengo idea de qué pasó con todos, y no me sorprendería si ese idiota está en la cárcel o algo así, pero les seré honesto, chicos. Tengan cuidado con quién confían y con quién salen porque podrían llevarlos a una situación que podría ser la última. Cuando estaba en mi tercer año de universidad, uno de mis asesores y mentores me recomendó ser voluntario en un campamento de verano para adolescentes. La idea de un campamento de verano realmente no era lo mío, pero era uno de esos trabajos que se verían bien en mi currículum para un posible empleador, dado mi programa de estudios. Antes de fin de año, investigué el área alrededor de mi ciudad natal y encontré un campamento a solo 1 hora de distancia, y estaban buscando consejeros. Aproveché la oportunidad y después de una entrevista telefónica con un hombre llamado Alfredo, aseguré mi posición. Este campamento en particular comenzaba justo después del 4 de julio y duraba hasta la tercera semana de agosto. Durante la duración veríamos varias iteraciones diferentes de campistas. El 5 de julio, que fue el día antes de que comenzara el campamento este año,
Conduje para encontrarme con Alfredo y todos los demás consejeros, el personal y lo más importante, para familiarizarme con el terreno, que era bastante grande. Llegué alrededor de las 11 a.m., y parado justo afuera de una gran casa, había un hombre alto y fornido que estaba saludando. A la izquierda de la casa había un estacionamiento, y el hombre me estaba haciendo señas para que me estacionara allí. Después de estacionar, comencé a acercarme al hombre con la mano extendida para darle la mano, y el hombre comenzó a reírse con un acento sureño y jovial diciendo: «Hey, aquí nos abrazamos, amigo. Soy Alfredo, debes ser Julieta». Ser abrazada por un hombre extraño generalmente me pondría nerviosa, pero este tipo tenía una especie de calidad de Santa Claus, solo que con barba negra en lugar de blanca. Rápidamente me di cuenta, mientras hablaba con él, por qué a todos los niños les encantaba y por qué este campamento tenía críticas tan positivas. Alfredo era un ser humano increíble y simplemente tenía una presencia que te hacía querer estar cerca. Me dio un mapa y personalmente comenzó a escoltarme por el terreno. Cuando llegamos al lago y con su voz siempre alegre dijo: «Voy a dejarte con mi esposa ahora. Tengo algunas cosas formales que necesito hacer, pero te va a encantar, y ella te llevará a donde duermen las chicas». Miré detrás de mí y una hermosa mujer mayor se acercaba al lago. Sonrió y saludó con una voz enérgica: «Hola Julieta, soy María, la esposa de Alfredo. Déjame mostrarte dónde duermen las chicas y luego te mostraré dónde dormirás y te presentaré a los otros consejeros». Todo el paseo con María fue tan agradable como el paseo con Alfredo. Era encantadora y simplemente un placer hablar con ella. Me mostró las cabañas y me mostró cuál sería mi responsabilidad, ya que cada consejero sería responsable de un grupo de campistas. Luego fuimos a un enorme edificio de madera que era el edificio de recreación, donde los campistas cenarían y participarían en actividades del campamento. Aquí fue donde conocí a todos mis compañeros consejeros y todos hicimos clic de inmediato. Estaba emocionada por las semanas venideras y pensé que esta no era la peor manera de pasar el verano. Esa noche no pude dormir. Todos los consejeros tenían su propia cabaña para dormir y era mucho más bonita de lo que esperarías. Éramos 2 en una habitación, y las habitaciones eran lo suficientemente espaciosas como para que tuviéramos privacidad si la deseábamos. Como no podía dormir, pensé en dar un paseo por el terreno. Mi compañera de habitación, Ashley, estaba profundamente dormida y no se despertó cuando salí de la habitación. No sentí que estuviera escapándome, ya que Alfredo y María me habían dicho varias veces que el terreno era ahora mi hogar, y que podía hacer lo que quisiera cuando no estaba con los niños. El terreno era de alguna manera aún más hermoso de noche. La cantidad de estrellas en el cielo era impresionante en comparación con lo que estaba acostumbrada. Mientras caminaba, recordé que tenía un libro en mi coche y pensé que podría tomarlo para leerlo en mi habitación hasta que tuviera sueño. De camino al coche, pasé por la gran casa que noté cuando llegué por primera vez. Era una gran mansión blanca y las luces estaban encendidas en el interior. No tenía intención de fisgonear, pero, mientras pasaba, simplemente eché un vistazo por las ventanas. Vi a Alfredo y María hablando con 2 hombres que no reconocía. Estos 2 tipos definitivamente no eran del personal del campamento. Intento no juzgar a las personas, pero estos tipos parecían tipos bastante cuestionables. La actitud de Alfredo y María también era diferente de cómo se habían comportado antes. No podía oírlos, pero por lo que podía ver, parecía que Alfredo estaba gritando a estos hombres. Honestamente, no pensé mucho en ello. Podrían haber sido amigos o incluso familiares, y no era asunto mío, así que simplemente seguí mi camino. Agarré mi libro y comencé a caminar de regreso a mi cabaña. Pasé esa casa blanca y simplemente seguí caminando. Cuando estaba a unos 30 metros de distancia, alguien gritó mi nombre. Me di la vuelta y María estaba prácticamente persiguiéndome. Parecía ponerse a la defensiva y me preguntó si estaba espiándolos o invadiendo su privacidad. Fui honesta con ella y le dije que no podía dormir, así que salí a caminar y solo agarré mi libro. Ella tenía una mirada que no puedo describir realmente, pero sentí que no me creía. Con tono despectivo dijo: «Está bien, querida. Vuelve a tu cabaña, tenemos un gran día mañana». Regresé a la cabaña e intenté leer, pero estaba demasiado distraída por esa extraña interacción con María. Pensé en ello por un rato y eventualmente me quedé dormida. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome genial, incluso con la falta de sueño, y los campistas llegaron y el campamento comenzó oficialmente.
La semana transcurrió y eventualmente olvidé mi encuentro con María. Una noche, alrededor de una semana después del campamento, nuevamente no podía dormir. Eran alrededor de las 2 de la mañana y simplemente estaba acostada allí. Salté porque pensé haber oído un ruido. Salí al pasillo, pensando que era uno de los consejeros yendo al baño o tal vez incluso regresando a la cabaña después de haber salido a hurtadillas. Cuando llegué al descanso de las escaleras que daban al salón, noté que todas las luces aún estaban apagadas. Incluso en el oscuro salón, pude ver 2 figuras aparentemente revisando bolsas. Había suficiente luz que entraba por la ventana desde la luz del sensor exterior. Al principio no dije nada porque aún pensaba que esas 2 personas probablemente eran consejeros. Empecé a bajar lentamente al salón y cuando finalmente llegué al fondo, una de las figuras se volteó y me miró. Lo reconocí de inmediato. Era uno de esos 2 tipos que vi mi primera noche caminando junto a Alfredo en su lugar. Sus ojos estaban muy abiertos y sus mejillas estaban completamente hundidas. Intenté gritar o decir algo, pero simplemente me sentí paralizada. Comenzaron a acercarse lentamente a mí y al mismo tiempo, él alcanzó algo en la parte trasera de su cintura. Finalmente pude soltar un grito y el otro hombre lo agarró por el hombro y dijo: «Tenemos que irnos ahora». El hombre nunca apartó la vista de mí y se movió hacia atrás hasta que retrocedió por la puerta y aparentemente corrió hacia la noche. Segundos después, varios consejeros salieron y me vieron temblando al pie de las escaleras. Tartamudeaba al hablar, pero pude contarles lo que acababa de suceder. Uno de los consejeros llamó a Alfredo, quien llegó en su cuatrimoto de inmediato. Y le expliqué lo que pasó y luego, en voz alta delante de todos, dije que eran los 2 tipos con los que lo vi hablando la primera noche aquí. Alfredo parecía confundido, y simplemente se rió con esa misma voz jovial diciendo: «Cariño, no tengo ni idea de qué estás hablando. No recuerdo haber hablado con nadie esa noche, a menos que trabajen aquí en el campamento». La ida y vuelta continuó por un rato hasta que finalmente Ashley me agarró y me alejó, porque pudo ver que estaba a punto de perder la calma. Alfredo finalmente se fue, y nos dijo que alertaría a las autoridades apropiadas, y que no teníamos nada de qué preocuparnos. Después de que se fue, algunos de los chicos que dejaron sus bolsas en el salón, notaron que les habían robado las billeteras, y aunque eso es terrible, afortunadamente no todos fuimos robados. Al día siguiente le conté a María lo que había pasado, y que a algunos de los chicos les habían robado. Ella me miró directamente y dijo: «Lo que sea que creas que está pasando, estás equivocada. Fue un incidente terrible y se resolverá». Decidí irme justo después de esa conversación, ya que no había firmado contratos ni nada por el estilo. Sentí que estaba en mi derecho de simplemente decir adiós y me acerqué a Alfredo, y básicamente le dije que renunciaba, en pocas palabras. No me impidió irme y simplemente se disculpó por mi estancia desagradable. Nunca llevé esto más lejos y nunca obtuve respuestas reales sobre quiénes eran esos tipos, qué querían y cuál era su relación con Alfredo y María. Pensé que cualquier recurso legal que tomara básicamente sería un callejón sin salida, así que simplemente lo dejé pasar. Esta es la primera vez que cuento esta historia desde mi breve estancia en ese campamento de verano hace más de 15 años. Sé que tomé la decisión correcta al irme ese día. Tenía un mal presentimiento en el estómago de que ciertamente volvería a ver a esos intrusos si me quedaba, y estoy feliz de nunca haber tenido que lidiar con un campamento de verano nuevamente. Cuando tenía 16 años, mis padres me hicieron ir a un campamento de verano que estaba a varias horas de mi ciudad natal. Sí, eso es correcto, dije que me hicieron ir. En ese momento, había comenzado algunas actividades extracurriculares que estaban bajando mis calificaciones, y finalmente me metieron en problemas legales justo al final del año escolar. Para mantenerme bajo vigilancia y asegurarse de que no estaba haciendo nada ilegal, mis padres asumieron que enviarme a un campamento sería la solución. Lo odié en ese momento y resentí a mis padres. Ahora, más de una década después, me doy cuenta de que mis padres solo intentaban ayudar, y no entendían cuál era el mejor curso de acción. Este era uno de esos campamentos que duraban todo el verano. Era casi como un internado, pero en lugar de la escuela, hacías más actividades al aire libre y cosas de campamento. Podías enviar a tu hijo allí por un verano entero o por una semana, dependiendo de cuánto quisieras pagar. Pude llegar a un compromiso con mis padres,
y acordamos que podría ir durante 3 semanas. Estaba miserable durante el viaje en coche, pensando en todos mis amigos que salían, la chica que me gustaba y lo más importante en ese momento, mi preciosa Xbox 360 que no iba a ser usada. Una cosa que noté de inmediato fue la falta de campistas de mi edad. Este campamento tenía muchos niños de secundaria y solo unos pocos estudiantes de preparatoria como yo. En mi cabaña, donde dormía, había un grupo de 7 otros chicos, al menos cerca de mi edad. Estos eran principalmente niños amantes del aire libre. Les encantaba hacer caminatas, comer s'mores y todo lo relacionado con el campamento. De inmediato fui un extraño. Todos mis compañeros de cabaña eran campistas que regresaban y que habían estado viniendo durante años. Me dijeron de inmediato que llegaría a amar el lugar, que mi actitud tímida y negativa se desvanecería, y no creí eso ni por un segundo. Nunca me ha gustado todo el rollo de Kumbaya, por eso nunca me metí en deportes ni en actividades en equipo. Por lo que a mí respecta, estas 3 semanas eran una condena, y solo necesitaba esperar a que el tiempo pasara hasta que fuera hora de irme a casa. Los primeros 5 o 6 días hice exactamente eso. Me mantuve para mí mismo, y realicé algunas actividades obligatorias. La mayor parte del tiempo la pasé en la sala común, que era una cabaña grande en el centro del campamento que tenía una mesa de billar, un montón de libros y, lo más importante, era tranquila. La mayoría de los campistas pasaban sus días y tardes nadando, haciendo caminatas y participando en todo tipo de actividades que el campamento ofrecía. Hacia el final de mi primera semana, cuando mis compañeros de cabaña sugirieron que fuera a nadar con ellos, dije sugerido, pero prácticamente me rogaron que fuera. Era reacio porque no me gustaban mis compañeros de cabaña ni nada de este campamento, pero hacía calor y fui de todos modos. Me sorprendió admitirme a mí mismo que en realidad lo pasé muy bien, y es entonces cuando el campamento comenzó a sentirse como algo más que una cárcel. Estaba divirtiéndome, créanlo o no. No podía creerlo. Después de esa tarde creo que nunca volví a la sala común. Pasé mi tiempo con mis compañeros de cabaña e incluso conocí a una chica llamada Amy. Siendo los niños mayores en el campamento, teníamos una relación mucho más fuerte con los consejeros. Apreciaba que no nos trataran como niños y nos hablaran como iguales. Siempre fue respetuoso y profesional, pero al mismo tiempo, sentía que estábamos hablando con uno de los chicos. El último fin de semana de mi estadía llegó antes de que me diera cuenta y estaba triste de irme. Casi no podía admitirlo, pero era la verdad. Mis padres vendrían a recogerme el domingo por la tarde, así que mis compañeros de cabaña y yo acordamos que el viernes y sábado por la noche íbamos a esforzarnos por tener un fin de semana memorable. Dado que yo era el chico malo del grupo, robé un montón de bocadillos y llenamos nuestra cabaña. Íbamos a pasar toda la noche jugando juegos de cartas y simplemente conviviendo, nada demasiado loco. Normalmente sugeriría algo como salir a hurtadillas o algo por el estilo, pero ni siquiera quería hacer nada tan loco. Solo quería pasar el rato con mis nuevos amigos. Un poco después de la medianoche, algunos de los chicos se durmieron. 4 de nosotros estábamos jugando blackjack y usando mini dulces como fichas de apuestas. Uno de mis amigos, que estaba acostado en la cama pero no dormido, saltó erráticamente y gritó: «Vaya, ¿qué demonios fue eso?». Su movimiento repentino y tono agudo nos alarmaron a todos. Le preguntamos de qué estaba hablando. Hizo una pausa por un minuto y mirando por las ventanas dijo: «Juro que acabo de ver a alguien en ese árbol», y cuando hicimos contacto visual simplemente saltó y corrió. Todos nos reímos pensando que solo estaba siendo un idiota. Las ventanas no son como las ventanas normales. En la parte superior de la cabaña, donde las paredes se encuentran con el techo, hay una ventana larga que rodea todo el perímetro de la cabaña. Se molestó e incluso tenía lágrimas en los ojos. No, esto no era una broma, estaba completamente dedicado a la broma en este punto. Uno de mis amigos lo dudó, afirmando que no había forma de que pudieras ver por las ventanas de la cabaña, especialmente a esta hora. Y él comenzó a discrepar apasionadamente. Nos dijo que nos acostáramos en su cama y miráramos hacia la ventana y, Dios mío, tenía razón. Podías ver los árboles desde la ventana y con una voz nerviosa y alta dijo: «Estaba buscando el árbol y pensé que vi una cara. Sé que suena loco, pero simplemente me quedé mirando y no dije nada. Cuando empecé a enfocarme finalmente pude verlo. Era una cara y me estaba mirando directamente. Cuando reaccioné, saltó.
Escuché sus pies golpear el suelo, amigo. Uno de mis amigos sugirió que saliéramos y miráramos la tierra debajo del árbol. Si tenía huellas o algún signo de actividad, alertaríamos a los consejeros, pero si no, simplemente lo atribuiríamos a su imaginación. 2 amigos y yo salimos y ni siquiera necesitamos llegar al árbol. De pie justo al lado de la cabaña, casi como si estuviera escondido, había una persona. Nos detuvimos abruptamente, señalando, y el hombre nos escuchó. Nos miró con una de las caras más horribles que había visto y corrió hacia el bosque. Todos corrimos tan rápido como pudimos de regreso a la cabaña. Estábamos gritando, pero no lo suficientemente alto como para que los consejeros nos escucharan. En lugar de despertarlos por alguna razón, decidimos deliberar sobre la situación y determinar el mejor curso de acción antes de tomar una decisión. Sin previo aviso, uno de los consejeros entró corriendo en nuestra cabaña, cerró la puerta e inmediatamente la cerró con llave. Estaba tenso y gritó en voz alta: «Apaguen las luces, métanse en sus camas». Intentamos preguntar qué estaba mal, diciéndole lo que vimos, pero casi nos ignoraba. Unos minutos más tarde vimos las luces de los camiones de los guardabosques. El consejero salió a hablar con los guardabosques y segundos después, todos los demás consejeros estaban allí hablando con los guardabosques, y uno de los guardabosques era una mujer rubia. No pude escuchar lo que ninguno de ellos decía. Parecía errático y nervioso mientras le gritaba a ella. Ella señaló hacia el bosque, asintió con la cabeza, y luego los guardabosques se subieron a los camiones y comenzaron a alejarse. Los consejeros se quedaron todos afuera en el centro de las cabañas, hablando durante unos minutos. Cada uno de ellos eventualmente fue a las varias cabañas y nos dijo que era una falsa alarma y que necesitábamos irnos a la cama. Estábamos furiosos y queríamos saber qué estaba pasando y si tenía algo que ver con lo que acabábamos de ver. Pero en lugar de responder, simplemente nos callaban y nos decían que no era nada, que nadie estaba allí. No dormimos esa noche y honestamente, nada sucedió al día siguiente. Di vueltas toda la noche del sábado también. Llegó el domingo por la mañana y mis padres vinieron a recogerme. Les conté lo que sucedió y preguntaron al director del campamento, quien les dijo a mis padres que uno de los campistas estaba jugando una broma y asustando a las otras cabañas. Uno de los consejeros pensó que era una amenaza real y llamó a los guardabosques. Les aseguró a mis padres que era una falsa alarma y que no había nada de qué preocuparse, pero yo no compré eso ni por un segundo. Vi claramente la cara de ese hombre, y aunque estaba oscuro, el hombre tenía al menos unos 40 años. Hasta el día de hoy, todavía soy amigo de los chicos de la cabaña y recientemente nos reunimos y recordamos esa noche, y cada uno de ellos recuerda exactamente de la misma manera que yo. No sé qué pasó esa noche. No sé quién era ese tipo ni qué quería. No sé por qué el campamento no admitiría nada. Tal vez fue mala publicidad, pero de cualquier manera, esa fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, y nunca olvidaré la mirada en la cara de ese espeluznante. Siempre me han encantado los campamentos y los campamentos de verano. Incluso desde que vi películas como Heavyweights o Camp Nowhere, antes de asistir a algún campamento de verano. Aquí en el noreste hay un campamento de verano popular al que comencé a asistir cuando tenía unos 12 o 13 años. Teníamos un amigo de la familia que trabajaba allí, y pudo darles a mis padres un descuento porque, de otro modo, no habrían podido permitirse enviarme. Asistí al campamento casi todos los veranos durante mis años de adolescencia, creando grandes recuerdos y amistades que duraron mucho tiempo. Una vez que llegó la universidad, tomé un descanso durante el verano para hacer pasantías que eran necesarias para graduarme. También trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles local, para ganar algo de dinero real para salir con mis amigos, pagar un teléfono celular, etc. Después de graduarme, lo primero que quería hacer era encontrar un nuevo trabajo. Ya había tenido suficiente del trabajo en retail para el resto de mi vida, y quería intentar encontrar algo diferente. Conseguí algunas entrevistas, pero no pude asegurar nada concreto. Llegó junio y mis padres invitaron a cenar a esa misma amiga de la familia que todavía trabajaba en el campamento de verano. Mis padres mencionaron que había estado buscando trabajo y ella dijo: «¿Por qué no vienes a trabajar al campamento? Siempre están buscando ayuda y puedo hablar bien de ti». Claro, pensé, eso es mucho mejor que escanear y empacar comestibles y recoger carritos.
Tuve una entrevista muy informal por teléfono, básicamente hablando sobre mí mismo y mi experiencia como niño en el campamento. Básicamente, me dieron el trabajo en el acto porque después de unas pocas preguntas dijeron que eso funcionaría. Trabajaría 2 semanas y podría irme a casa una semana o quedarme y trabajar durante el cambio de sesión. Los campistas también podían quedarse entre sesiones, pero en este campamento, las principales sesiones eran de 2 semanas de duración. Decidí que trabajaría 2 semanas y luego tomaría una semana libre, y si todo iba bien, consideraría quedarme durante la semana de cambio para ganar algo de dinero extra. El trabajo era realmente fácil. No era realmente un consejero. Ayudaba más en la cocina o con algunas de las actividades al aire libre, y realmente solo flotaba hacia cualquier área que me necesitara, o que necesitara más ayuda. Pasé casi todo el verano sin incidentes. No arruiné el trabajo y todos los niños eran agradables y no tuvimos problemas mayores. Dado que no éramos consejeros, teníamos nuestros propios cuartos y lugares para dormir. Los consejeros y co-consejeros se quedaban en las literas donde algunos de los otros trabajadores tenían un poco más de libertad. Algunos de los otros trabajadores en posiciones similares a la mía vivían lo suficientemente cerca como para irse a casa todos los días. Recuerdo una noche, creo que en agosto, estaba especialmente caliente. Tenía problemas para dormir, no podía estar cómodo y estuve dando vueltas durante horas. Decidí levantarme, agarrar algo de agua y simplemente salir afuera para ver si el aire nocturno era más refrescante. Salí silenciosamente por la puerta principal y me alivió lo agradable que se sentía el aire nocturno, mucho más cómodo que dentro. Tomé unos sorbos de agua y comencé a mirar el cielo nocturno cuando noté algo por el rabillo del ojo. Había algo parpadeando fuera de una de las literas, como si algo estuviera bloqueando o sacudiendo la luz fuera de una de las cabañas. Comencé a acercarme y vi algo fuera de la puerta, bajo la luz. Pensé que tal vez era un mapache, incluso recuerdo haber pensado, por favor, dime que no es un oso bebé. Pero cuando me acerqué más, era un niño pequeño que estaba señalando la luz y moviendo su brazo hacia arriba y hacia abajo mientras seguía señalando. ¿Estás bien?, le susurré. Él simplemente continuó señalando la luz y luego, cada 10 segundos más o menos, movía lentamente su brazo hacia arriba y hacia abajo mientras mantenía el movimiento de señalar. «¿Esta es tu litera?», le dije, y aún nada. Está bien, vamos a entrar y a dormir ahora». El niño accedió y entró conmigo. Cuando abrí la puerta desperté al co-consejero y le dije, «Oye, había un niño fuera de tu litera, alguien que fácilmente podría haberse escapado». Él se sorprendió y dijo, «¿Cómo salió afuera?». Encogí los hombros y simplemente dije, «No lo sé». Parecía molesto y respondió, «Hablaré con Alex mañana y veré qué pasó». Recuerdo haberme alejado molesto y enojado. No conocía las reglas, pero sabía que había capacitación y medidas de seguridad para asegurar que los campistas estuvieran seguros en todo momento. Y claramente se había pasado por alto algún tipo de protocolo para que un campista estuviera fuera por la noche sin supervisión. Al día siguiente estuve muy ocupado, y el incidente se me olvidó brevemente hasta que me dirigí al edificio principal con algunos suministros de manualidades para un proyecto en el que los niños estarían trabajando. Cuando llegué a la sala de arte, había algunos niños terminando algunos proyectos y preparándose para dirigirse al pasillo a comer, y vi al mismo niño de la noche anterior. Esta vez estaba de pie en una esquina con la cara mirando directamente a la pared. Miré a una de las compañeras de trabajo y dije, «¿Qué está pasando?». Ella miró hacia él y dijo, «No lo sé, tampoco me está respondiendo». Caminé hacia la esquina. «Hola, amigo, ¿me recuerdas? ¿Qué te parece si vamos a buscar algo de comer?». Sin respuesta, pero noté que no estaba completamente silencioso. Estaba escuchando algo como susurros, como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender las palabras. A medida que me acercaba, se hacía un poco más fuerte y ahora podía ver que la boca del niño se movía y sus ojos estaban cerrados. Estaba susurrando muy rápido y muy bajo. Le di una palmadita en el hombro y él salió disparado con una enorme sonrisa en su rostro. «Hola, soy Timmy», dijo mientras se alejaba de la pared y comenzaba a saltar hacia la puerta para dirigirse a la cafetería. Pasó otro día y me levanté temprano de la cama, como todas las mañanas. Normalmente daba un paseo antes de ducharme y me gustaba estar levantado antes de que el día estuviera demasiado ocupado y todos estuvieran usando las instalaciones. Pero esa mañana ya había muchos compañeros de trabajo despiertos y afuera, todos reunidos hablando.
Así que caminé lentamente hacia ellos y les dije, «Vaya, todos están despiertos temprano hoy». Sí, no dormimos mucho. Uno de los campistas de Alexander tuvo que irse a casa en medio de la noche. Tuvo algún tipo de episodio, asustó a muchos otros campistas, y algunos de ellos fueron recogidos por sus padres también. Fue el tema de conversación del campamento durante los próximos días, con historias jugando al juego del teléfono, y volviéndose más y más exageradas cada vez que las escuchaba. Una cosa que escuché de un consejero senior que nunca pude confirmar es que había rasguños o algún tipo de tallados debajo de la litera del niño pequeño y que decidió reemplazar algunas de las tablas, pero creo que puede haber sido solo chismes del campamento y no realmente real. No he vuelto al campamento en años, pero de vez en cuando pienso en ello y en todos los buenos recuerdos que hice, y de vez en cuando pienso en esta historia y me pregunto qué pasó realmente con ese pobre niño. Me encanta estar solo. Aseguré mi trabajo soñado cuando tenía 20 años y me mudé a una zona apartada cerca de un lago para estar solo. Mi trabajo es todo en la computadora, y puedo diseñar mis productos en soledad y enviarlos. Sé que la mayoría de la gente piensa que estoy deprimido o enojado, pero la verdad es que simplemente amo el silencio y mi propia compañía. Hace unos años, una familia compró mucha tierra cerca de mí y abrió un campamento de verano. Estaba furioso por esto. Solo rezaba para que estuviera lo suficientemente lejos como para no ser arrastrado al alboroto del campamento. Mis pesadillas se hicieron realidad al principio del verano. Escuchaba todos los gritos y actividades todo el día. Incluso algunas noches eran ruidosas. Luché por cualquier tipo de justicia, pero no estaban haciendo nada malo. Molestarme no es un crimen, aunque desearía que lo fuera. Me llevó algunos años acostumbrarme al ruido. Recuerdo que tuve un enfrentamiento con uno de los miembros del personal una vez porque estaba invadiendo mi propiedad y nunca olvidaré su actitud engreída. Me miró fijamente y dijo, «Cálmate, señora, no sabía que estabas actuando como el Grinch». Y se fue riendo. Después de ese día, ocasionalmente algunos adolescentes pasarían cerca de mi casa y los escuchaba decir cosas como, «Aquí es donde vive el Grinch», y otras cosas así. No me importaba eso y de alguna manera, abracé el apodo después de un tiempo. Eventualmente logré que los dueños del campamento pusieran estos marcadores amarillos en mi línea de propiedad. Esto mostraría al personal y a los campistas que no pasaran la línea, y para crédito del propietario él lo hizo cumplir. Incluso escuché una historia de que envió a un niño a casa por cruzar la línea. No sé si es cierto, pero es lo que escuché. Y llevó tiempo, pero eventualmente comenzaron a ocuparse de sus propios asuntos por completo. Terminé instalando cámaras en la propiedad y, sinceramente, nunca había nadie molestándome durante varios años, hasta el año pasado, y eso fue cuando todo se descontroló. El campamento comenzó como lo hacía todos los años. Me preparé para lidiar con ello durante los próximos meses. Una noche recibí una alerta de que mi cámara había captado algo. Ya era demasiado tarde para cualquiera de los campistas, así que supuse que era un oso o algo así. Ya era bastante tarde después de las 3 a.m. y revisé las imágenes. No podía creer lo que estaba viendo. Era un grupo de 3 campistas, 2 chicos y una chica, y estaba más allá de enojado. Simplemente estaban parados en la línea de mi propiedad, pero no la cruzaban. No podía escucharlos en la cámara, pero podía ver que estaban señalando mi casa. Los vi riendo y empujándose entre ellos. Uno de los chicos decidió aventurarse en mi propiedad y perdí la cabeza. Agarré un bastón de metal que tenía y casi salí afuera para darles una parte de mi mente. Cuando me di la vuelta, los 3 ya se habían ido. No sabía si volvieron al campamento o si estaban completamente en mi propiedad ahora. Pero lo siguiente que supe fue que alguien llamaba a mi puerta y me quedé helado. Comencé a dirigirme hacia la puerta principal y escuché un golpe en la puerta trasera. Comencé a caminar hacia la puerta trasera y miré por la ventana y vi a uno de los chicos parado en la puerta. Mientras miraba hacia la puerta trasera, escuché abrirse la puerta principal. Ahora sé que la había cerrado con llave, así que quien fuera este chico de alguna manera, rompió la cerradura y abrió la puerta. Escuché esta voz engreída resonando por el pasillo. «Hola Grinchy, ¿estás aquí? Solo queremos verte». Escuché a la chica y él riéndose, y me escondí detrás de la puerta de mi habitación trasera. Escuché a uno de los chicos abrir la puerta trasera y decir,
Esta es la casa de la Grinch, ¿crees que está en casa? Tenía miedo. Sé que eran adolescentes, pero eran 3 contra 1 y estos 2 chicos eran grandes para ser adolescentes. Escuché a los 3 explorar mi casa, silbando y llamándome por el apodo que me dieron en el campamento. Como les dije, sé que al menos uno de ellos estaba arriba porque podía escuchar los pasos arriba de mí, y otro entró en la habitación donde me estaba escondiendo. Estaba revisando los cajones y mirando todas mis cosas. Finalmente se fueron después de lo que pareció una eternidad. Cuando miré mi casa después, me sentí enfermo. Habían robado un montón de cosas de mí y dejado mi casa hecha un completo desastre. No podía entender por qué alguien haría algo tan horrible sin razón alguna. Inmediatamente llamé a la policía y llegaron a mi casa en unos 30 minutos. Informé lo sucedido y, por supuesto, no tenía pruebas. Uno de los adolescentes había usado mi computadora y aparentemente había eliminado todos los archivos de video que tenía conectados a mi cámara, y no sabía si había alguna manera de recuperarlos o no. Fui al campamento a la mañana siguiente. Le conté al dueño, quien básicamente me acusó de mentir, ya que nuestra relación hasta ese momento no había sido la mejor. Pensaba que estaba intentando otro intento de arruinarlo a él y a su campamento. Esas fueron sus palabras, no las mías. Puse la casa en venta poco después de ese incidente y me mudé a otra hermosa ubicación aislada. No sé qué tan aterradora pueda ser esta historia para ti, pero cuando estás atrapado en tu propia casa y tienes adolescentes impredecibles que activamente no te gustan merodeando, avísame si también tienes miedo. Sé que no soy la persona más fácil de llevarse bien, pero lo que esos chicos me hicieron es completamente injustificado, y solo demuestra que algunas personas son simplemente horribles seres humanos.